Te quiero contar lo que vi. Desde que me enteré de la existencia de esa misa negra en el oscuro corazón de Veracruz, supe que debía ser testigo de ello. Como periodista especializado en fenómenos paranormales, no podía dejar pasar la oportunidad de documentar una ceremonia tan siniestra. La noche me envolvía con su manto oscuro cuando llegué al bosque donde se realizaría la ceremonia. El crujir de las ramas bajo mis pies parecía un eco macabro de lo que estaba por presenciar. Con sigilo, me infiltré en el grupo clandestino, adoptando su atuendo oscuro como un camaleón entre las sombras. Mis pulsaciones se aceleraban con cada paso, pero mi determinación me mantenía en movimiento. El bosque parecía exhalar susurros amenazantes mientras me adentraba más en su interior. A lo lejos, entre los árboles retorcidos, pude distinguir una débil luz que marcaba el lugar de la ceremonia. Avancé con cautela, sintiendo la tensión crecer en el ambiente con cada paso que me acercaba. Finalmente, llegué al claro donde se llevaba a cabo la misa negra. Una hoguera ardía en el centro, iluminando a los cultistas reunidos a su alrededor. Observé en silencio mientras realizaban los preparativos para la ceremonia, sintiendo el escalofrío recorrer mi espina dorsal. Los rituales obscenos y los cantos guturales resonaban en la oscuridad, creando una atmósfera cargada de malevolencia. A pesar de mi escepticismo habitual, sentí una presencia en el aire, una fuerza siniestra que parecía envolver el bosque. Mis sentidos se agudizaron, alertas ante cualquier amenaza que pudiera surgir. Sabía que había ingresado en un territorio peligroso, pero estaba decidido a seguir adelante, a documentar cada detalle de lo que estaba a punto de presenciar. La hoguera en el centro del claro crepitaba con una intensidad inquietante, lanzando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Los cultistas se movían con una precisión ritual, cada uno de sus gestos impregnados de una solemnidad sobrenatural. Me encontraba en un estado de asombro y terror que desafiaba mi escepticismo más arraigado. Observé con los ojos entrecerrados mientras los cultistas comenzaban sus rituales macabros. Incienso perfumado se mezclaba con el olor a humo, creando una atmósfera enrarecida que me hacía sentir mareado. Los cantos guturales en una lengua desconocida llenaban el aire, envolviéndome en una cacofonía ominosa que resonaba en lo más profundo de mi ser. Una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando noté que todos los presentes parecían mirarme fijamente, como si supieran que era un intruso entre ellos. Mis latidos se aceleraron, mi respiración se volvió superficial mientras luchaba por mantener la compostura. ¿Cómo podían sentir mi presencia, mi intrusión en su oscuro ritual? Entonces, el ritual dio un giro aún más aterrador. Los cultistas se alinearon en fila, avanzando uno a uno hacia el centro donde ardía la hoguera. Observé con fascinación y horror cómo cada uno de ellos se pintaba un símbolo oscuro en la cara, palabras susurradas en una lengua antigua escapando de sus labios. No entendía el significado de aquellos símbolos ni el propósito de sus palabras, pero la sensación de peligro inminente me envolvía como una manta gélida. Mientras los cultistas se acercaban cada vez más al centro, mi mente gritaba en pánico, instándome a huir, a escapar de aquel lugar maldito. Pero una extraña fascinación me mantenía en mi lugar, como si estuviera hipnotizado por la oscuridad que se cernía sobre nosotros. El miedo me abrazaba con garras heladas, amenazando con paralizarme por completo. ¿Qué ocurriría si me descubrían? Si aquellos ojos oscuros se posaban sobre mí con verdadera intención. El temor a ser descubierto me inundaba, envolviéndome en una espiral de ansiedad y desesperación mientras el ritual avanzaba implacablemente hacia su desenlace. El momento de la verdad había llegado. Mientras el siguiente cultista se acercaba al centro para marcar su rostro con el símbolo oscuro, intenté desesperadamente improvisar una manera de pasar desapercibido. Con manos temblorosas, dibujé un símbolo en mi mejilla, pero fue en vano. El líder de la misa negra me miró con una intensidad heladora,
como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. Fui descubierto. El pánico se apoderó de mí cuando los cultistas se abalanzaron sobre mí, sujetándome con fuerza y arrastrándome hacia el centro del círculo. Intenté resistirme, pero sus manos frías y ásperas me sujetaron con una fuerza sobrenatural. Pronto me encontré atado entre el altar ritual y la hoguera, el calor de las llamas acariciando mi piel con una promesa de tormento inminente. No entendía el lenguaje de la ceremonia, pero el tono gutural y las palabras retumbaban en mis oídos como un eco de pesadilla. El terror se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que había pasado de ser un mero espectador a convertirme en la pieza central de aquel oscuro ritual. Mis intentos de liberarme fueron en vano. Las cuerdas que me ataban estaban firmemente sujetas y cada intento de escape solo aumentaba mi desesperación. Observé con horror mientras los cultistas continuaban sus rituales a mi alrededor, sus ojos brillando con una devoción fanática que helaba mi sangre en mis venas. El calor de la hoguera se intensificaba, amenazando con consumirme por completo. Me sentía atrapado en un mundo de pesadilla, donde el tiempo se detenía y el terror reinaba supremo. Sabía que no había escapatoria, que había caído en las garras de un mal más antiguo que el tiempo mismo. En aquel lugar oscuro y condenado, me enfrenté a mi destino con un terror que ni siquiera las palabras pueden describir. No sé cuánto tiempo estuve allí atado, el cansancio inundaba mi ser y muchas veces estuve al borde de quedarme sin fuerzas y desmayarme. Las plegarias a un ser que no entendía me estaban colapsando y no encontraba la manera de escapar. Cada segundo parecía una eternidad. Cada latido de mi corazón resonaba en la oscuridad como un eco de mi desesperación. Con un último estallido de energía, logré desentrañar las cuerdas que me mantenían atado entre el altar y la hoguera. El alivio momentáneo de la liberación se vio rápidamente eclipsado por el pánico que se apoderó de mí cuando los cultistas comenzaron a cerrar el círculo a mi alrededor. Sus rostros contorsionados por la furia y la determinación reflejaban una oscuridad que helaba mis huesos. Mis pies golpearon el suelo mientras corría a través del bosque en la oscuridad de la noche, pero la sensación de manos invisibles parecía retenerme, impidiéndome avanzar con la velocidad que necesitaba. Presencias desconocidas parecían entorpecer mis movimientos. Susurros inquietantes se entrelazaban con el susurro del viento entre los árboles, confundiéndome y desorientándome en la negrura. El sonido de mis propios latidos resonaba en mis oídos mientras luchaba por abrirme paso a través del oscuro laberinto de árboles retorcidos. Los cultistas seguían mi rastro. Sus voces llenas de ira y amenaza perforaban el silencio de la noche como dagas afiladas. Cada paso hacia la libertad parecía estar plagado de obstáculos insuperables. Cada sombra se transformaba en una trampa mortal lista para engullirme. Finalmente, divisé la silueta de mi coche entre los árboles, una luz de esperanza en medio de la oscuridad aplastante. Con un último esfuerzo, me lancé hacia la seguridad relativa del vehículo, la adrenalina bombeando a través de mis venas mientras la amenaza de los cultistas se cernía cada vez más cerca. Con el corazón galopando en mi pecho, arranqué el motor y me alejé del bosque maldito, dejando atrás el horror que había presenciado. Mientras la distancia se interponía entre yo y aquel lugar de pesadilla, una sensación de alivio mezclado con temor se apoderó de mí. Sabía que aquellos secretos oscuros nunca deberían ser revelados, pero la marca de la misa negra se había grabado indeleblemente en mi alma, una cicatriz de terror que nunca podría borrar por completo. La luz mortecina de la lámpara parpadeaba en mi pequeño apartamento cuando finalmente llegué a casa. Me dejé caer en el sofá, el cansancio y el terror se apoderaban de mí, entrelazando mis pensamientos en una maraña de confusión y miedo. Por un breve momento, creí que todo había terminado, que podría dejar atrás el horror de aquella noche en el bosque. Pero entonces, el zumbido familiar de mi teléfono interrumpió mi paz recién encontrada.
Con manos temblorosas, alcancé el dispositivo y desbloqueé la pantalla, solo para encontrarme con un mensaje ominoso de un remitente desconocido. Sabemos tu nombre, dónde vives y cómo encontrarte. El corazón se me heló en el pecho al leer esas palabras. ¿Quién podría ser este intruso en mi vida, este ser anónimo que afirmaba tener un conocimiento íntimo de mi existencia? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las implicaciones de aquel mensaje se hundían en mi mente aturdida. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo el mensaje. No cuentes lo que has visto, decía la última línea, como una advertencia siniestra que cortaba a través de la noche como una hoja afilada. Un escalofrío de puro terror recorrió mi cuerpo, dejándome paralizado en mi lugar, incapaz de comprender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre mí. ¿Cómo habían encontrado mi número, mi dirección? ¿Y qué más podrían saber de mí? Las preguntas martillaban en mi mente mientras luchaba por mantener la compostura. El miedo me envolvía como una manta fría, apretando su agarre implacable a mi alrededor. En aquel momento, supe que no podía ignorar esta amenaza, que no podía permitir que el terror que había presenciado en el bosque maldito quedara impune. Pero también sabía que enfrentar a esta entidad desconocida significaba exponerme a un peligro aún mayor. Con un suspiro tembloroso, guardé el teléfono y me hundí en la oscuridad de la noche. Sabía que mi lucha contra las fuerzas del mal estaba lejos de haber terminado, que había sido arrastrado a un torbellino de terror del que no podía escapar fácilmente, pero decidí enfrentarlo con valentía, dispuesto a desentrañar los misterios que acechaban en las sombras, sin importar las consecuencias que pudieran surgir. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha gustado, deja un like, suscríbete y comparte el vídeo para ayudarme a seguir creando más cuentos macabros.